Hoy es la primera charla del año. Como ya os avanzamos en la edición anterior, pues ya tenemos todo el roadmap de principios de año previsto y para apertura de este roadmap pues contamos con Virginia Diego de COVID, que está aquí, pues a ver si quieres ya, y que bueno, que es Head of Product Growth en COVID y bueno, nos vas a hablar de Product Growth. Justo, muchas gracias. Y bueno, gracias también al equipo de TIA, que es mi segunda LPCX, todavía no se han cansado de mí, va a ser maravilloso. Pues sí, como os comentaba Alberto, pues soy Head of Product en COVID. COVID, algunos los conoceréis, es plataforma de beneficios para empleados. O sea, también por contexto, para alguna de las cosas que voy a contar, ¿no? Somos B2B, 2C, es decir, que al final los clientes que nos contratan son las empresas, pero a quien hay que darle cariño es al usuario final, al empleado. Y bueno, y antes he pasado pues tanto por empresa muy grande, mastodonte, consultoría, otras startups, como de hecho el logo de Carto probablemente fue mi otro LPCX, que estuve en el Carto también y en Revolut, o sea que también hay un poco mix de experiencias en ese sentido. Entonces, para hablar de Product-led Growth, creo que es algo que me he pasado aquí varias diapos. No, es algo que se escucha mucho, ¿no? El debate. Justo estaba leyendo un artículo el otro día y pensaba en esta charla y digo, me parece que como que sintetiza el hype que hay, ¿no? De una forma muy clara, ¿no? Y al final los inversores están buscando tecnología muy disruptiva, con un nivel muy alto de Product-led Growth y como buscar ese próximo Figma, ¿no? Que es lo que nos han avasallado en los últimos tiempos del caso Figma, o se escucha mucho Product-led Growth, aquello de el producto que se vende solo y todas estas cosas, ¿no? Entonces me parecía como muy buen contexto, ¿no? a todo lo que se está hablando ahora de Product-led Growth. Y bueno, pues antes de hablar, ¿no? de qué es, siempre me gusta hablar de qué no es. Puedo también por asentar expectativas, ¿no? Product-led Growth al final es una metodología, entonces esto de, oye, ¿es un objetivo, es algo que hay que perseguir? Realmente no, a nosotros no, tiene que tener sentido. Luego, el producto que se vende solo es mi favorita, personalmente, porque oye, tampoco es tan así, ¿no? Y lo veremos. Luego también hay mucho en la línea de adquisición muy barata, no hace falta marketing, no hace falta ventas, que a veces esto cuando lo comentas con perfiles de ventas ya se asustan, ¿no? Me van a despedir a todos con el Product-led Growth, ya no hace falta nada porque el producto se vende solo. Y realmente tampoco es así. Y luego, pues que tampoco es una cosa de producto que sea la dictadura del producto, o sea, es un product-led por el producto en sí, no porque sea una cosa que sea solamente de product management. Entonces, ahora llego a lo que sí es Product-led Growth. Por eso te decía, no es un fin, es una estrategia al final, ¿no? Y con esa estrategia tienes que estar persiguiendo un objetivo de negocio claro. Entonces, volvemos a eso de no es un fin en sí mismo, no es porque suene fenomenal, porque ahora se escucha en todos los sitios que sí o sí haya que hacer Product-led Growth como un objetivo. Luego, otro punto que me parece muy importante, esto es una metodología de trabajo multidisciplinar. Hay algún caso de equipos de marketing que intentan tener ownership sobre Product-led Growth para temas de leads, o que a veces se enfoca pensando ¿no? Es algo que tiene que hacer el equipo de producto, y esto es algo multidisciplinar. Esto tiene que ser algo a nivel de compañía, es ese cambio de mindset, ¿no? Y luego lo que estás haciendo es utilizar el producto como motor de crecimiento, y cuando hablamos de motor de crecimiento es todo el ciclo del producto, no solamente quedarnos en esa parte de arriba del funnel de voy a adquirir mucho y muy rápido, sino que se trata de todo el ciclo. Entonces, creo que ya fijaos expectativas, que no vamos a hablar de growth hacks ni de cosas raras de productos que se venden solos. Entrando un poco en materia, ¿por qué interesa esto, ¿no? ¿Cuál es el sentido que tiene más allá de algo que quieren los inversores? Al final le estamos haciendo producto, lo que importa es el usuario, lo que importa es que tenga sentido para el producto. Yo creo que la etapa de la que acabamos de salir en el mundo startup, ¿no? La burbuja de unas valoraciones astronómicas, unas rondas que si esto es seed no me quiero imaginar lo que van a levantar en Serie A. Yo lo he llamado como el shiny object syndrome, ¿no? De siempre cuál es la nueva cosa brillante a la que te vas a enfocar, ¿no? Con mucho enfoque en crecimiento muy cortoplacista, muy rápido, sacar muchas features, cuanto más mejor, no importa que le estemos aportando valor, ¿no? Un poco ese mindset, ¿no? del que venimos, y a muchas compañías pues justo les hablaban de growth, ¿no? y muchas cogieron el término de product-led growth para justificar algo que ni era growth, ni era product-led, ni era nada, ¿no?
Entonces, pues mucho foco en Vanity Metrics. Yo recuerdo hablar con algún founder que me decía, no, es que he tenido 1 millón de impresiones de no sé qué. Digo, oye, pero ¿qué has movido con eso, no? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué se traduce esto? Pues a nivel de producto tienes a PMs centrados solamente en delivery muy rápido de cuanto más mejor, sin que realmente te puedas parar, ¿no? Es, oye, lo sueltas y te pasas a lo siguiente, al siguiente shiny object. Realmente falta esa responsabilidad end-to-end, que es lo que el Product Led sí que te puede aportar, de decir, me voy a centrar en todo el ciclo del producto, no solo en, venga, lo saco, me olvido, me lavo las manos, me voy a lo siguiente. Y por eso creo que es importante que esto sea a nivel de compañía, porque es un tema de recursos, ¿no? Porque si al final tienes una squad que tiene que ir corriendo a lo siguiente, tú no puedes, o sea, realmente no puedes ocuparte de generar crecimiento real. Claro, esto viene, pues como por de siempre, deuda técnica, que faltan un montón de básicos de producto, estamos pensando en la nueva cosa nueva cuando realmente hay muchos basics que ni siquiera están hechos, y en fin, o sea, creo que cosas que veo muchas cabezas asintiendo, que nos suenan bastante a todos, ¿no? Bueno, ya datos ni hablar, porque ¿para qué? Si aquí vamos a volumen. Y luego también esa interacción con marketing, ¿no? Pues el marketing también por el otro lado con esa presión de mucho lead generation. Pues, ¿qué hace el producto? Pues ni idea, pero suena muy bien y voy a seguir adquiriendo. Y luego, pues todo este tema también de montar equipos de growth y en algunos casos incluso con como hablando de Product Growth, cuando realmente es performance marketing, además bastante noventero en algunos casos, que realmente no te está moviendo la cosa, ¿no? Entonces es como un cúmulo de cosas que dices, esto realmente no tiene, estamos contaminando el término con cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Y esto es, o sea, aparte de, aquí creo que he hablado de prácticas bastante malas a nivel producto, pero si nos vamos a nivel de negocio, o sea, un poco el funcionamiento, ¿no? Llega aquí producto, hace el check, ya te he sacado. Marketing, he generado los leads, el check. Luego ventas, hace sus checks, porque cualifican leads, los otros venden. Bueno, el Customer Success ya al final del proceso odia a todos los anteriores, ¿no? Porque dijo, por lo que me habéis dejado entre las manos y como buenamente pueden, intentan renovar un porcentaje de esos clientes que se han adquirido porque la otra mitad se van a caer sí o sí. Entonces, esto es insostenible. ¿Por qué? Y aunque nos quedemos en el corto plazo, o sea, nos estamos dejando pasta sobre la mesa, porque cuando hablamos de ingresos recurrentes, nos estamos centrando en esta cajita, solo lo nuevo. Pero ni estamos reteniendo expansión ya, ni hablar, porque ni se aporta valor ni hay capacidad, reactivar a los que, ¿no? A posibles clientes que han churneado o que han contraído, tampoco, y tampoco se está mitigando nada de esto. Entonces ya a corto plazo es algo que no funciona. Si nos vamos al largo, también nos estamos dejando ingresos, pero es que además nos estamos dejando rentabilidad, ¿no? Y esto es algo que es bastante, que aplica a muchos sectores, ¿no? Hasta en telco mega tradicional te encuentras con que captar muchos clientes, no estar todo el rato captando, es mucho más caro que estar captando a un ritmo quizás más moderado, pero estar a la vez reteniendo y expandiendo. Entonces te encuentras con que el coste que tienes de adquirir y de servir al cliente siempre va a ser el mismo, porque siempre estás metiendo gente nueva a tu base, no lo estás haciendo crecer, se te cae la mitad, entonces vuelves a adquirir y claro, te encuentras con que el valor real es esto. Mientras que si atacas todo el ciclo, y para eso en parte no, si no hay Product Growth, tú cada vez como vas reteniendo y vas expandiendo base, ese coste se va hacia abajo y vas generando revenue hacia arriba y aquí pues estás haciendo un por 5, ¿no? En la diferencia entre lo gris y lo verde, ¿no? Pues estás generando mucho más valor a largo plazo. Entonces, bueno, después de haceros el pitch, ¿no? De por qué es relevante todo esto, creo que también el primer paso es que PLG no es para todo el mundo, ¿no? Por muy bien que suene, ahí hay una serie de cosas que tienes que tener en cuenta, ya que he hecho un poco consolidación, ¿no? De cosas que te doy en cuenta en distintas empresas para a la hora de evaluar si PLG tiene sentido o no. Y el primero es cuánto tiempo tardas en generar valor, ¿no? Si es un periodo muy largo y si para que tu usuario tenga ese momento wow necesitas 6 semanas, un ejército de consultores, un equipo de servicios profesionales, una customización, tal, pues no es la metodología más adecuada y no significa que como empresa vayas a tener menos éxito. De hecho, os pongo aquí el caso de Salesforce, ¿no? Que creo que a todos nos suena también bastante, que para una implementación de Salesforce depende muchísimo de las configuraciones específicas que haga la empresa.
Entonces, ¿tú te imaginas eso con un trial y que puedas ir convirtiendo? Pues probablemente no es la mejor metodología y a ellos les ha ido fenomenal, sin PLG. Entonces, tampoco quiere decir que haya que hacerlo sí o sí, ¿no? Entonces, aquí pues hay que tener en cuenta pues, todo este tema. A lo mejor la complejidad del producto y el nivel de precio, pues según los segmentos que tengas, según los trabajes, se pueden buscar puntos intermedios. Pero sí que es verdad que en principio, o sea, la mínima que necesitas servicios profesionales, que tienes un producto muy complejo, con mucha customización, que no puedes estandarizar experiencias, pues no es la mejor metodología, ¿no? Y creo que es un ejercicio también muy necesario, el no es meter el PLG con calzador simplemente porque suena bien, sino el pensar mucho en esos puntos del producto. Luego, el todo nada, ¿no? que os lo adelantaba, al final no es o bien soy un producto apalancado en comunidad, que tengo una cuenta gratis y que se me convierte en todos solos y que dedico recursos mínimos a marketing y ventas, o el modelo Salesforce, ¿no? Hay mucho espacio entre medias. Entonces aquí el flujo que os ponías de esos canales de marketing, sí que es verdad que una pieza básica va a ser que tú puedas hacer un uso del producto, sea a través de una prueba, sea a través de un freemium o lo que sea, que puedas hacer esa entrega de valor, ¿no? Y por eso ese time to value era tan importante. Pero te puedes ir, o sea, no te puedes mover, ¿no? El usuario puede hacer la conversión solo. Esto, por ejemplo, en B2C es bastante claro. Si nos vamos a B2B, B2B2C, sobre todo segmento pues, más de SMEs, que son procesos un poco más lean, un poco más simples, también se puede conseguir. Pero incluso en Enterprise esto se puede combinar con un motor de venta. ¿No? A lo mejor empiezas con esa entrega de valor y entrarías ya, o sea, como que cualificas, ¿no? A ese lead a través del producto y lo metes por un proceso de venta normal. La diferencia de este proceso de venta es que no es lo mismo estar hablando a alguien que no ha visto el producto, que solo ha visto 4 campañas de marketing, alguien que realmente ha experimentado ese valor, pues sí que en principio te va a acelerar bastante ese proceso de venta y al final vuestro equipo de ventas pues lo agradecerá en vez de entrar en pánico creyendo que PLG se va a cargar a todo el mundo. Entonces aquí, yo creo que uno puede convivir muy bien los dos modelos en función de la necesidad del producto. Pero sí que una de esas palancas, ¿no? más importantes, ese plan gratuito, trial o ese primer contacto con el producto sí que es un requisito necesario, ¿no? En cualquier caso. Luego, pues obviamente esto requiere mucho más foco en esa experiencia de onboarding, tener muy claro cuáles son los puntos de entrega de valor y luego pricing y engagement, que os comentaré un poquito más, también van a ser muy importantes para todo este proceso, ¿no? Al final tiene que ser el utilizar el producto de forma que tengas esos triggers, que tengas esos momentos en los que tenga sentido pues pasar a otro plan. Luego la segunda parte de esto, porque creo que aquí no estamos hablando de adquisición y eso es dices, vale, al final es lo que más o menos se suele hablar de PLG. Pero también hay otro punto, ¿no? Lo que os hablaba de todo ese ciclo completo. O sea, PLG no es un tema solo de adquisición. Una vez que conviertes al usuario, puedes trabajar la expansión y la retención a través de modelos de PLG también, ¿no? Y aquí volvemos a las cajitas del revenue para ver, oye, pues cómo conecta esto, pero al final ese uso recurrente, pues a lo que no puedes dedicarte si estás pasando a lo siguiente, ¿no? La búsqueda de seguir entregando valor, de seguir haciendo que el usuario pues siga utilizando. Si lo conectas a esto, por ejemplo, los modelos de pricing, pues que suelen ir por volumen o por usuarios o por funcionalidades, un poco esos cortes lógicos en función del tipo de producto, pues también PLG ahí sí que entra, ¿no? Para mover esa expansión, para mover esa retención, ¿no? Es esa segunda parte que muchas veces se nos cae cuando pensamos en modelos de product growth. Entonces, el punto de arranque, ¿no? Porque esto suena como un montón de cosas, ¿cómo ataco yo esto? ¿Por dónde empiezo? Yo creo que el primer punto es, vale, de estas tres, ¿qué es lo que me pica más? ¿Dónde tengo un problema grande, ¿no? Me dices, oye, pues es que no adquiero usuarios, es que mi conversión es baja, es que aquí es literal ponerse a mirar métricas, ¿no? No solo del producto en sí mismo, sino a nivel negocio, a nivel marketing y entender cuál es el problema que hay que atacar primero, ¿no? Entonces, al final,
es una cuestión de priorizar. No se puede hacer absolutamente todo desde el día 1 y a lo mejor ni siquiera tiene sentido, ¿no? Porque puedes probar a hacer PLG en un punto y que te pueda funcionar más, te pueda funcionar menos y luego lo puedas escalar a otros puntos también. Entonces, si es un tema de top of funnel, un tema de conversión, pues sí, adquisición, pero también puede ser un tema de retención o de expansión, ¿no? También son puntos muy buenos en los que entrar, especialmente con productos B2B igual un poquito más complejos, en los que esta primera parte de adquisición cuesta un poco más. Pues dices, oye, tengo poco uso, tengo un problema de churn ahí ya clarísimo, ¿no? O que veas incluso en las métricas de uso del producto pues un montón de usuarios inactivos que al final te van a chumbear en algún momento, aunque todavía no lo hayan hecho. Pues también, o sea, ahí dices, vale, pues desde el punto de vista de retención es algo que puede tener sentido y luego también expansión, ¿no? O sea, si ves que a nivel producto que no eres capaz de monetizar, que eso se estanca, que adquieres el cliente se queda, pero se queda ahí parado, se queda estancado y no consigues llegar a ese siguiente nivel, pues estaríamos hablando de un tema de expansión. He puesto aquí, pues voy a hablar ahora de pricing y de engagement, pero bueno, realmente el pricing te cubre todo, ¿no? Porque un módulo de pricing apalancado en PLGs lo que te hace es conectarte ese valor de producto, esos momentos wow, por así decirlo, con los tips de pricing, ¿no? Entonces sí que va a ser relevante en todo. Luego en la adquisición, aunque no me voy a meter mucho, pero sí quería mencionar el Referral, porque es algo que funciona bastante bien para adquisición, para varios, por ejemplo, Calendly, ¿no? Digo que alguien te manda el link, cógeme un hueco y tal, entonces tú ya ves que es Calendly, y esto yo recuerdo ver en algún artículo, ¿no? de cómo les había funcionado eso y habían podido adquirir un montón de usuarios, ¿no? Hay muchos casos de estos, pues son productos que tienen esa componente social, ¿no? Que se puede aprovechar bastante el propio producto cuando un usuario lo está usando para que otro lo pueda, porque lo puedas adquirir también. Entonces, también tiene mucho sentido en adquisición y además ahí también, en B2B pues se tira mucho de cosas que se han probado en B2C, o sea que tiene bastante sentido. Luego toda la parte de engagement, que obviamente para retención y expansión, que esto sí que voy a hablar un poquito más, que es especialmente relevante, ¿no? En esos dos puntos. Y luego también algunas empresas también tiran mucho de integraciones, de temas de marketplace, pues por ejemplo, ¿no? si tienes una app en Shopify, por ejemplo, pues es algo que te puede servir en todos estos puntos, ¿no? O sea, en adquisición, porque al final es el negocio directo que te entra, pero también en esta parte de retención porque estás aumentando esa barrera de salida, te metes en el ecosistema del cliente, ¿no? Hasta el fondo y es mucho más difícil, ¿no? Ya formas parte de ese toolkit, entonces también te ayuda bastante con esto. Yéndome a pricing, yo cuando estaba pensando sobre esto, porque siempre la pregunta es, oye, pero ¿qué hay que hacer? ¿Un freemium, un trial? ¿Cuál es la respuesta aquí, no? Entonces, abstrayendo un poco de haber hecho este ejercicio varias veces, digo, joder, esto es literal un checklist, ¿no? de cosas que pensar cuando estás viendo qué es el primer paso, ¿no? Creo que es casi la primera pregunta que contestar cuando vas a hacer PLG para adquisición, es si tu producto tiene capacidad, ¿no? de aguantar uno de estos modelos. El primero es el TAM. Vale, o sea, el caso de Figma suena fenomenal, pero es que Figma es una cosa con un TAM bestial. El addressable market es que no sé ni cuántos millones pueden ser. Entonces tiene mucho sentido, porque si tú tienes, no, aquí ponte 100 millones de usuarios, ¿no? O más en este caso, ¿no? Pero tienes no sé cuántos millones de usuarios y luego te convierte pues, un 2%, pues, como mucho en B2C, a lo mejor te puede llegar a convertir en un 4% o lo que sea. Entonces tienes negocio suficiente, pero si tienes un producto mucho más nicho, un tan mucho más pequeñito, pues ya ahí es una cuestión de matemáticas, ¿no? Entonces, no me salen los números para que esto pueda tener sentido. Para, por ejemplo, el caso de un premium, pues en ese caso pues, hay empresas que pivotan a decir, vale, pues hago una prueba, ¿no? Pues ponte de 14 días o de 30 o de lo que sea, que ahí también va muy ligado a ese time to value, ¿no? Es decir, ¿puedo realmente en 14 días, en 30 días mostrar a este usuario cuál es el valor que va a sacar del producto? Pero sí que creo que es el primer paso y es donde, o sea, yo misma he cometido algún error, ¿no? De no tener en cuenta muy bien ese tema al principio y luego te encuentras, ojo, esto
para los que funciona, funciona, pero no es suficiente, porque tiene que ser verdaderamente a escala. Entonces creo que es un punto en el que hay que insistir bastante, asegurar que, que los números cuadren. Luego, mirar base de clientes, ¿no? Un poco, oye, ¿qué segmentos distintos hay? Porque si tienes 25 segmentos distintos que no tienen absolutamente nada en común, lo tienes complicado, ¿no? Esto al final se trata de estandarizar experiencias todo lo que puedas. Entonces hay que mirar también cómo de heterogéneo es eso. Si me dices, no, soy una herramienta de X para empresas pequeñas y medianas que más o menos hacen todas lo mismo con el producto, entonces sí que tiene más sentido. Por ejemplo, en COVID tenemos más diferencias en el tamaño de empresa. No es lo mismo una con 5.000 empleados que una con 300. Te pide cosas radicalmente distintas. Entonces ahí tienes un corte claro. Pero, por ejemplo, softwares que tengan muchas diferencias, ¿no? Pues por sector o por tal, cuando te empieza a entrar una cierta complejidad, hay que tenerlo en cuenta porque eso al final significan experiencias que pueden ser muy distintas y que te lo hace muy difícil de escalar. Es este punto, ¿no? La estandarización, pero al final se trata de estandarizar todo lo que puedas y evitar también sobre todo en B2B Enterprise, un poco el menú chino, ¿no? Que el cliente quiere añadir y añadir y añadir. Entonces esto no es compatible con esto, ¿no? Tiene que ser una experiencia bastante lean y que sea estándar. Entonces, visto eso, ¿no? Cuando tienes la parte de usuario más o menos clara, pues oye, de esos pains que tienen, ¿cómo conecta el producto, ¿no? ¿Dónde estoy aportando valor y cuáles son esos momentos en los que se ve ese valor? Ese time to value también bastante bien medido. Y sobre todo, porque podemos tener una conexión muy buena entre el producto, los pains, etcétera, pero la disposición a pagar, ¿no? Porque al final aquí lo que tienes que hacer es diseccionar el producto de una forma que, oye, aporto valor, pero un poquito, tampoco mucho, ¿no? Tiene que haber ahí un punto de fricción para que realmente puedas convertir y que alguien realmente esté dispuesto a pagar, ¿no? por esa experiencia. Luego también otro punto es que el producto pueda llegar a ser self-service, que tiene mucho que ver con la complejidad. Oye, que hay productos complejos en los que esto se puede conseguir si tienes muy bien hecha la parte anterior. Yo recuerdo, por ejemplo, en Carto que había como 3 suites de personas muy diferentes. Tenías a usuarios como de Business Intelligence, desarrolladores y Data Scientists. Además, distintos no podían ser, pero por lo menos estaban muy definidos. Entonces, aunque hubiese complejidad, pues conseguías en una prueba de X días el aportar el valor mínimo a cada uno de estos, ¿no? Cosa que, pues vuelvo un poco a Salesforce, porque Salesforce, por mucho que te empeñes, no te pones tú en una tarde y te lo configuras, ¿no? Entonces, también es un punto a tener en cuenta. Luego, lo que os decía, de ese valor mínimo gratis, ¿no? Una de cal, una de arena. Yo te aporto valor, pero tampoco muchísimo como para que te quedes en la cuenta gratis toda la vida. Y también algo de benchmarking aquí, ¿no? No se trata solo de seguir a los competidores porque sí, pero también plantearte, ¿no? Oye, si imagínate, hago este análisis, pues soy capaz de hacer esto, pero mis competidores directos sí son capaces y están solucionando el mismo problema para la misma gente. Entonces ahí también es como para preguntarte por qué, ¿no? Y ver un poco cuáles son qué es lo que está pasando a nivel mercado y también un poco creo que el nivel de experiencia, ¿no? Que se espera a tu usuario muchas veces. A mí me ha pasado alguna vez en entrevistas con cliente que te ponen unas comparaciones, o sea, era un B2B, servicios financieros, mega tradicional, y me dicen, no, yo quiero que me pongas la página como lo de Amazon, que me hace esto y lo otro, que no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Pero porque el nivel de experiencia al que está acostumbrado el usuario, pues se ve afectado por productos que a veces no tienen nada que ver contigo, pero que también hay que tenerlo en cuenta. Por bajar esta tierra, que son muchas preguntas, muchas cosas, ¿no? Un checklist bastante largo, yo esto siempre lo he hecho y es como recomiendo hacerlo, o sea, sin una sola línea de código, o sea, sin hacer absolutamente nada, lo más lean, incluso chapucero si queréis, que se pueda, ¿no? Simplemente para demostrar que se puede hacer. Entonces, pruebas de concepto, ¿no? Que se pueden hacer. Se pueden hacer test incluso, es importante el punto multidisciplinar, ¿no? de PLG, pues hacer pruebas también con marketing, hacer A/B testing, pero sin invertir demasiados recursos. Porque si no, al final acabas siendo, o sea, acabas teniendo ese sesgo de ya que le he metido X, ¿no? Le he metido 4 sprints a esto, pues voy a seguir, porque claro, ya le he puesto tiempo y acabas metiendo algo con calzador
no tiene mucho sentido. Entonces, mucho cualitativo, mucho hablar con usuarios, mucha entrevista, mucho focus, también cuantitativo en la medida, ¿no? de lo que se pueda. Análisis competitivo, que al final pues tampoco necesitas echarle las horas, pero que no necesitas hacer nada. Y luego pues también mucho análisis a nivel también negocio, ¿no? De ver, oye, pues por ejemplo la pregunta del TAM, el plantearlo, el darle cariño a esa parte que a veces ¿no? Nos lanzamos a hablar con usuarios, ¿verdad? Pero también darle un poco de cariño a esa parte y entenderlo bien, y eso al final pues es ver los números y ver si tiene sentido y ver si puede cuadrar, pero creo que toda esta parte siempre tiene que ser lo más lean posible, ¿no? Y que puedas ir haciendo pruebas y ir respondiendo preguntas, pero sin comprometer recursos, porque si no al final nos acabas con algo que ni medio funciona, pero como ya le has echado horas, pues ahí se queda. Entonces, creo que este es como el punto más importante del pricing, cuál va a ser tu punto de partida, porque ya a partir de aquí al final es estructurar, ¿no? Una vez que tienes todo esto mapeado, sabes dónde aportas valor, porque están dispuestos a pagar tus usuarios, pues ya es una cuestión, pues la típica página de pricing de free, básico, pro, premium, super premium, premium plus, bueno, que hay gente que ya se viene arriba, ¿no? Y son demasiados, pero ya el ir paquetizando eso de forma que lo puedas monetizar y que bueno, que ahí también hay que darle mucha vuelta y pues hacer también bastante testing de ver si realmente funciona o no funciona, y que el pricing no es algo que sale un día y se queda ahí, ¿no? Hay que iterarlo mucho y afinarlo mucho, pero sí que este punto de partida es muy crítico, ¿no? No es lo mismo partir de un premium que partir de algo que sea pues una prueba de 14, 30 días o lo que sea. Luego en la parte de engagement, que a mí personalmente me gusta mucho porque al final hay modelos, ¿no? Hay momentos de mercado y modelos de negocio en los que esto realmente es un poco casi la única respuesta para seguir creciendo. De hecho, aquí el ejemplo, ¿no? que cuento, esto fue hace ya unos cuantos años, yo estaba en Moody's. Entonces el problema ahí es que claro, los principales, digamos, lo mejor del mercado ya estaba captado, que es bendito problema. Pero claro, ¿cómo creces luego? ¿Cómo consigues un crecimiento si ya tienes así? Si nos vamos a ese modelo de solo captación, yo no puedo seguir metiendo clientes. O puedo seguir metiendo muy poquitos o más pequeños. Entonces, el crecimiento tiene que venir todo de la base de clientes actual, ¿no? Entonces, yo de hecho ahí uno de los KPIs más claros que tenía era el churn, mucho más que cualquier cosa de adquisición. Yo esto hay que mantenerlo al 0 porque no se puede, vamos, 0,1. Sí, hay que tirar todo lo que se pueda, ¿no? Y sobre todo con la parte de ad y cross-selling, porque literal cuando llegas a determinadas cuotas pues ya no puedes tirar por otro sitio. O sea, o lanzas un producto nuevo dirigido a otro mercado o tienes que estirar como el chicle la base que ya tienes. Entonces aquí, por eso os hablo de modelos híbridos, ¿no? Ahí había Customer Success, había ventas, había marketing, o sea, el producto no se vendía solo ni hacía las cosas él solo, ni mucho menos. Pero sí que algunas de las métricas, ¿no? Había más cosas, pero algunas de las métricas clave, como el pricing está basado en usuarios, era pues, el número de usuarios activos por compañía, porque tú al final si estás pagando por 50 seats, ¿no? en un software, te están usando 20, pero es que en el momento de la renovación va a venir procurement con el hacha y te va a poner el contrato por la mitad, ¿no? Si es que no se lo carga del todo. Entonces era una muy importante. Luego también, para todo el tema de ad y cross-selling, pues tienes que estar aportando valor de forma, vamos, muy frecuente y haciendo mucho ruido además, ¿no? Haciéndolo muy visible. Entonces esa exposición a features nuevas también era muy importante. Y luego, stickiness en este caso, pero claro, en un B2B, al final, yo ahí tenía como usuario final, era gente que hacía análisis financiero, y claro, se lo está haciendo todos los días, es su trabajo. Entonces, que use tu herramienta a diario, prácticamente a diario, lo que estás consiguiendo es que estás muy metido en ese workflow y es mucho más difícil que luego ese cliente se vaya, ¿no? Algo que utilizas a diario y te dice, no, te lo voy a quitar y lo peleas, ¿no? Y dices, no, a mí no me quites esto, por favor, porque me dejas sin saber qué hacer. Entonces también era otra de estas. Entonces, aparte de pues, lo que hablaba, ¿no? De ese mapeo de, oye, cuáles son
de entender muy bien qué es lo que aportaban esas features y demás, pues bueno, no, porque tendría aquí un poco PLG en un modelo híbrido que en principio ni suena. Aparte de a nivel de producto, pues para los casos de upselling, pues calcular muy bien los límites. Ahí hicimos un montón de experimentos y demás para ver pues cuál es el punto justo, ¿no? para que esta persona quiera pasar al siguiente nivel. También trabajar los paywalls de una forma que tuviesen sentido, pero también había una parte pues de datos, ¿no? De oye, pues si yo quiero acceder a estos a los que no tengo acceso, pues quizás porque en un dataset mostrabas una parte pequeñita, ¿no? Las primeras filas, para un poco lo que os decía de asomar la patita, ¿no? De oye, pues te doy un poquito de valor, pero que luego, pero no todo, ¿no? De una. Y luego el tema de triggers, que creo que fue particularmente útil, porque de hecho los triggers, o sea, yo he utilizado triggers en la adquisición, pero en este caso fue con Customer Success, que era pues cuando llegaban, o sea, antes incluso, ¿no? De que el usuario dijese, oye, que quisiese iniciar una conversación de upgrade de lo que sea, ya teníamos como esas métricas que predictivas, no me salía la palabra, para decir, oye, pues este usuario lo tienes en un buen punto para empezar esas conversaciones. Y la verdad es que fue de lo que mejor funcionó de todo esto, porque incluso antes, ¿no? No es, oye, quiero acceso a esto, sino cuando ves que estás llegando a un paywall, que has llegado una segunda vez y que te estás yendo por aquí, que está fuera del producto que tienes contratado, pues el tener ese flujo directo a un equipo de Customer Success, pues ellos estaban encantados, porque al final es mucho más fácil la conversación y realmente estás utilizando el producto, ¿no? No se trata de que alguien de Customer Success llame una tarde y diga, oye, ¿qué tal? Va todo, sino que ya iba como a tiro fijo, ¿no? Y sabiendo muy bien qué es lo que estaba haciendo el usuario. Luego, pues también a nivel de marketing, el tener toda esta parte del producto también mapeada, pues te permite hilar mucho más fino, ¿no? Irte a frames súper específicos, tener flujos automatizados, pues también un poco en sintonía con esto que os decía de Customer Success. Y al final esto es estás utilizando el producto, o sea, sí que te requiere un buen esfuerzo, ¿no? A nivel de trabajo de PMs, o sea, no es algo que se haga solo, pero que en este caso era el motor principal, ¿no? de crecimiento. Entonces también quería traerlo porque no todo es adquisición, hay un mundo más allá y sí que es verdad que con engagement, que bueno, se puede simplificar o complejizar, ¿no? todo lo que se quiera, pues también se puede conseguir muy buenos resultados y sobre todo utilizando el producto y haciéndolo de forma multidisciplinar, ¿no? Que creo que es uno de los puntos también más importantes, que justo lo tengo aquí, ¿no? Un poco ese dual track, que no es que yo hago discovery, hago delivery, me lavo las manos y ya está, sino que al final tiene que ser toda la rueda, ¿no? Tiene que estar muy conectado todo lo que ocurra aquí con lo que luego va ocurriendo aquí. Bueno, he puesto aquí al usuario en el centro, porque cuando hablamos de Product-led Growth parece que todo es el producto, pero al final es el usuario, ¿no? El producto aquí es herramienta, es motor, pero no es el centro. Entonces, obviamente, pues va aumentando la lista de stakeholders un poco a posta, ¿no? Y decir, oye, esto es una cosa de compañía y siempre esta idea como de ese dual track, porque de hecho pues muy buena parte del delivery de esa estrategia de go-to-market pues van casi en paralelo, ¿no? Es que la flecha queda rara, pero hay muchos puntos que van a ir en paralelo. Al final no es cuestión de utilizar todo lo que ocurre aquí, utilizar ese producto para habilitar, ¿no? Como un enabler, pues ya una vez que tienes el go-to-market, el lanzamiento y el engagement, que también es pieza que se suele caer, pues que ese círculo que siga fluyendo y sobre todo que el usuario siga en el centro, ¿no? Entonces, por cerrar con tres ideas, que os he hablado de muchas cosas, pero si nos quedamos con solo tres, o sea, Product-led Growth, fenomenal, pero el protagonista es el usuario, no es el producto. No es el producto, no es el product manager, no es nadie, siempre tiene que ser el usuario y es un modelo que tiene que tener sentido. Os he hablado mucho del sentido a nivel de negocio, pero también sentido a nivel de usuario. Hay que aportar valor al usuario ahí. Luego, que esto es largo plazo, ¿no? Los growth hacks, los productos que se venden solos y todo esto,
En la práctica realmente es complicado, ¿no? Es una cuestión de prioridad, de ver, oye, ¿cuál es el foco a día de hoy? ¿Por dónde puedo empezar? Creo que ese ejercicio de mirar las métricas y ver muy bien, oye, pues si es adquisición, pero si es otro punto, ataco ese primero. Y luego que es un tema de compañía. O sea, creo que es un tipo de estrategia, un tipo de metodología que si un equipo de producto empieza por su cuenta a implementarlo, pues va a fracasar, ¿no? Que tiene que ser algo que hay que vender internamente. Creo que también ahí hace falta como ese punto del pitch de PLG, porque pues hay equipos de ventas además que se asustan, hay equipos de marketing que dicen, ostras, ¿esto qué es? Pero que también el entender muy bien que eso es que al final es hacer que el producto ayude a todos, ¿no? No es solamente un tema de PMS o tal, pero sí que a nivel compañía pues que tienes una forma mucho más fácil, al final el ciclo de ventas es mucho más corto, Customer Success lo tiene mucho más fácil porque va a tiro fijo, Marketing lo tiene mucho más fácil, al final facilita la vida a todo el mundo, pero ahí hay un ejercicio de venta interna que también hay que hacer. ¿Vale? Y bueno, estos serían, digamos, los 3 puntos, si nos quedamos con alguno, y preguntas, ¿no? Me imagino que alguna habrá. Bueno, claro, yo. Lo primero, Virginia, pues buenísimo. Primera pregunta, si cogemos información o recogemos información de Customer Success, ¿no podríamos tender a tipos de usuarios muy concretos? ¿Usuarios que han tenido problemas o usuarios quejicas? ¿Podría existir una base de usuarios adicional a esta? Personas que no tienen esa inquietud por contar o no sé. O sea, pero te refieres a utilizar... Has hablado de que Customer Success es una fuente de información buenísima y estoy totalmente de acuerdo, pero no sé si utilizarlo solo como la fuente de información única. No, por eso preguntaba. Pero Customer Success o cualquier soporte o ventas, o sea, eso siempre hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque al final, o sea, si tú... Y a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? Que digo, pues el NPS va fenomenal y que te da una persona de soporte que es imposible porque con la que tengo yo digo, ya, pero es que tú estás con un tipo de usuario muy concreto, que tiene un pain muy concreto y que no necesariamente representa toda la base de clientes. O sea, información muy valiosa, sí, pero hay que contextualizar y añadir otras fuentes por ahí también. Totalmente. Tengo otra, cuando hablabas de Dual Track, producto, GTM, que imagino que Go to Market, cuando hablabas de ello, implicabas a todos los departamentos de organización o a la mayoría de departamentos, implicar a la mayoría de departamentos como, ya lo digo como inquietud, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero como inquietud. Eso no implica que los ciclos se alarguen un poco a la hora de tener que hacer alguna prueba o tener que analizar algo. No tiene por qué. A ver, pero también creo que también puede ser iterativo, ¿no? No vas a tener claro, yo he puesto como el punto final, pero no. Es cuestión de ir creando el hábito. Pues seguramente la primera vez que intentes hacerlo, pues yo que sé, aunque sea solo con marketing o con customer success o tal, te puede llevar más tiempo, pero eso al final es también un aprendizaje, porque ahí... O sea, creo que muchas veces en producto asumimos que todo el mundo entiende, no, absolutamente todo, cómo funciona un ciclo de desarrollo o tal, pero es que no es así. Entonces ahí también hay un elemento de adaptación. O sea, yo creo que es buscarte también esos quick wins, de decir, oye, pues si con esto que tengo ahora entre manos creo que puede funcionar fenomenal, si hago esto del dual track, pues con marketing o con quien sea, y buscando también oportunidades pequeñas. O sea, el proceso no tiene que ser perfecto desde el día uno, porque bueno, no va a ser perfecto nunca, pero intentar ir con cosas pequeñitas y también que la gente se lo vaya creyendo. Porque muchas veces yo algunas veces que planteo este tipo de cosas, me digo, está pesada, es que nos viene a contar de no sé qué producto, a mí déjame trabajar como siempre he trabajado, ¿no? Pero también vas demostrando que eso funciona y que tiene sentido, pero tiene que ser poco a poco. Claro. ¿Hasta qué punto es Core dentro de una estrategia o a la hora de trazar una estrategia de Product Growth que haya intrínseco un flywheel o varios? No sé si has comentado algo de esto, creo que no. Y bueno, y algún ejemplo, por ejemplo, el caso de COVID, si lo enfocáis también teniendo esto en cuenta. Sí, a ver,
Primer punto, en COVID, pues por ejemplo, ahora mismo no tenemos tema de prueba gratuita, ¿no? O sea, por eso os digo que hay como puntos... No, pero no free trial, sino un poco la rueda que alimente. No sé si, por ejemplo, el hecho de, en el caso de ser B2B2C, hace que precisamente, pues no sé, se me viene a la cabeza, que no sé si esto igual lo estoy cambiando el concepto, pero que el hecho de que los usuarios finales entiendan COVID, utilicen COVID y luego, por ejemplo, vayan a otras empresas, o sea, como un efecto viral, un poco dentro del producto. No sé si aquí trazáis algo o tenéis algo en cuenta de cara a elaborar la estrategia o es simplemente pues se da así porque se da. Sí, o sea, 100%. Pero luego que hay formas distintas, pero obviamente tiene todo el sentido. Y en un B2B2C, siempre esa parte B2C te puede mover mucho el otro, porque al final si tú tienes una buena... ¿no? En el caso concreto de COVID, yo conocí a COVID como usuario final de haber usado en otra empresa y ¿no? Digo, oye, pues si tengo una muy buena experiencia, me voy a la siguiente, puedo estar generando ese de haber usado el producto, o sea que 100%. Pero como tal, como estrategia en lo que es el producto, más quizá en la comunicación o en el uso del producto, ahí no... Pero en el producto también lo tenemos en cuenta y hay que tenerlo en cuenta, porque yo qué sé, te puedes encontrar con hay varios temas de experiencia en los que no es lo mismo tener en cuenta, o sea, no es lo mismo un usuario, por ejemplo, que nunca haya utilizado una herramienta de una plataforma de beneficios o que venga de ticket restaurante, que un usuario que ya haya probado o COVID o algo parecido, ¿no? Entonces siempre eso hay que tenerlo muy en cuenta. Gracias. Perdona, el hecho de estos casos, o sea, de no vivir de rondas y no vivir de tu dinero, no puede ser el freno para crear un PLG, vamos, de ser un producto de growth. O sea, no te importa porque, bueno, a día de hoy hay que salvar rondas, pillo pasta. Justo. O sea, a lo mejor no te estimula, no buscas un poco... Y de hecho, vi una gráfica que me gustó mucho, no me acuerdo ya qué fondo era, que te ponía el tamaño medio de las rondas en función de si tenías un modelo de PLG o pues tenías otro modelo y veías que a partir de serie B, más o menos, las de PLG levantaban menos. Hay gente que dice, entonces es que levanta menos, igual, pues no es algo malo, ¿no? Y igual es que necesitas quemar menos efectivo para funcionar. El concepto de startup solo para el éxito, no para buscar, claro, que estamos tocando ahí otro tema, de éxito o de ser un producto que soluciona un problema y que me gusta el producto y estoy enamorado. Sí, yo tenía un par. La primera es en un modelo B2B2C, como el COVID, ¿cómo atacáis al usuario final? ¿A través de Success o directamente con producto? Ahí el producto tiene mucho peso, ¿no? Al final un usuario de COVID no está hablando ni con Success ni con nadie, está en la app y está usando la tarjeta, ahí tiene mucho más peso, ¿no? Pero luego la parte B, la parte del negocio a la empresa que da el servicio, ¿cómo es la relación con esa empresa? No, ahí sí que, pues ya por ejemplo entraría un Success, entra el equipo de ventas y demás. Y al abrir una nueva cuenta con una nueva empresa, pues entiendo que es un modelo dirigido por ventas al principio. Y no sé si habéis pensado en la parte la parte del C, ¿no? Si por ejemplo yo soy un empleado de una empresa y me voy de esa empresa a otra empresa que no tiene COVID, Lo puedo referir y te damos... Claro. Aprovecho, mierda, me tendría que haber traído el QR. Pero es decir, por ser propulsor en esa nueva empresa Justo. y ser el motor de crecimiento. Y tenemos casos también de gente que dice, oye, me encanta esto, llegas a una compañía nueva y dices, oye, lo propones y al final... Yo esto que te bendiga, te sirve de bueno. Me llama mucho la atención en ese consumo de B2C. Al principio en B2C te cuesta la adaptación, aunque se incorporan los usuarios. Me parece, no sé cómo me dices, me parece maravilloso la carta que te llega a casa con el packaging que tiene la tarjeta. ¿Eso cómo lo medís? O sea, me parece maravilloso ese volumen de paquetito que está bien, pero lo estáis midiendo porque es un momento wow de la experiencia de yo me
A ver, aparte de, ¿no? O sea, sabemos las tarjetas que enviamos, ¿vale? Todos tranquilos, pero no, pero aparte, o sea, pero luego, o sea, también piensa que te tienes que activar, ¿no? En el app de esa parte sí que la tenemos bastante controlada. De hecho, como momento luego también nos han dicho mucho lo de, digamos, esa primera transacción, ¿no? La primera vez que ves que realmente lo estás usando en algo en tu día a día, que también es uno de esos momentos ahí clave. Yo quería saber quién define dentro de toda la estrategia los objetivos. ¿De dónde vienen los objetivos? No son los bienes en el negocio, pero más materializado como de dónde viene, no sé si me explico. Pero los objetivos a nivel... Por ejemplo, un proyecto de un proyecto concreto, no sé. Yo creo que los objetivos de un proyecto concreto tienen que venir del equipo. Tienes que tener unos objetivos, yo que sé, en OKRs o la metodología que sea, ¿no? Un poco, oye, hay que conseguir esto a alto nivel, pero luego de una iniciativa de un proyecto concreto, para mí es y siempre ha sido responsabilidad del equipo. Y ese equipo pues tenga la pinta que tenga, ¿no? Lo que hablábamos de la multidisciplinaridad, pues tiene que estar ahí. Pero al final, imagínate que tienes un objetivo de alto nivel, de quiero generar no sé cuánto en ingresos, o quiero que mi chat sea no sé cuántos. Hay muchas formas de atacar eso. Entonces, como equipo multidisciplinar, pues ponerte pues, ¿cómo voy a llegar ahí? Y poner los objetivos que te van a permitir llegar ahí. O sea, que el objetivo ya viene definido, entonces por cuando siguen los objetivos, siguen como un objetivo en concreto y la necesidad viene de dentro del equipo, de ir hacia una dirección correcta a nivel de entendido. O sea, para mí sí, hay sitios en los que no funciona exactamente así, pero yo creo que sí que tiene que funcionar así. O sea, pero al final tú tienes que, es que tengas un qué, pero el cómo, quien lo tiene que decidir es el equipo. Tiene que tener la autonomía y el ownership de decir, oye, pues esto lo ataco así, así y así, y estos son los objetivos que tengo que cumplir para llegar ahí. La última, la primera de estas dos y ya no vamos a pasar. Nos falta el tiempo. Pero la primera de estas dos, ¿qué me ha pasado? Y es una cosa un poco extraña. Tienes un objetivo más de negocio, crecimiento, vale. Y necesitas hacer un equipo, será efímero, multifuncional, en el que coges el de adquisición, el de logística, coges a varias personas que tocan código, no como lo que tú decías, de voy a investigar, tocan código para cambiar el journey de no sé cuánto porque quieres aumentar. Esos equipos, ¿tú los has visto? ¿Son un unicornio o existen de verdad? Es decir, tú trabajas como product lead, vale, has hecho el producto, se ha crecido, has llegado a unos límites, tendrás que buscar otro trabajo. Ya has conseguido los niveles, tienes que mirar el chat, no sé qué, no sé cuánto, has hecho tu pero negocio. Pero que no sea efímero. O sea, no puedes ir montando y desmontando equipos. Al final, dentro de un negocio, hay áreas en las que, ¿no? Pues yo qué sé, en un P2P pues siempre vas a tener que cuidar al usuario. Y hoy pues estás sacando esto, pero mañana es otra cosa. Y yo concretamente creo que ese principio de tú lo construyes, tú luego lo mantienes. No puedes estar cambiando a equipos. O sea, y es un problema, ¿eh? O sea, he visto en sitios el caso contrario de pasas a un sitio, pero es que no es la forma. O sea, no es justo lo que estamos diciendo que decía al principio de saco esto, me olvido y me voy a otra cosa. O sea, al final es un desperdicio de recursos y no tiene ningún sentido porque te estás dejando. Entonces, en el Discovery, el Product Manager descubre que enviando un segundo email para captar más. Eso tiene que pasar por tu equipo y que hagan también algún tipo de prueba. En el sentido que te pueden tocar a ti el crecimiento que tenías con el primer email que tú debes hacer. Hay cierta, no voy a decir incompatibilidad porque es así, pero sí que ciertas velocidades. El Product Manager va a una velocidad y luego va a otra completamente distinta. Ese es el eterno problema, que si marketing va, ¿no? ¿Cómo juntáis las velocidades? ¿Cómo uno que está tirando el código haciendo soporte y otros se enganchan?
Por eso estoy diciendo de la efemeridad, de ahora que vamos a lanzar el segundo email, vamos a hacer 2 o 3, necesito que Sí. se hace. O sea, para mí se engancha con objetivo común y, o sea, con esa idea de, como de equipo cross. O sea, hay cosas en las que no vas a poder tener o sea, no va a ser un 1-1, pero que, o sea, creo que es importante que haya esa, la sensación, ¿no?, de estar remando hacia lo mismo, pero 2, también al final estás trabajando, trabajar en el día a día, que no sea que el que está con el código y el que está con el mail se vean una vez cada Q, y hola, ¿qué tal? Aunque se supone que estén haciendo lo mismo, tiene que haber ahí unas dinámicas de trabajo multidisciplinar real, y ahí pues, el PM puede hacer mucho de puente, o sea, creo que también es que puede ser un driver muy importante de esto, pero justo, o sea, yo creo que no tiene que ser efímeros, o sea, tienes que tener unas áreas definidas y que la gente sepa, oye, este es mi scope. Yo estoy aquí para cuidar al usuario, estoy aquí para hacer X, y que a partir de ahí pues vayan saliendo iniciativas en base a los objetivos que tienes y las vas rodando en el día a día desde todos los frentes, pero que haya trabajo real, multidisciplinar. A ver, y no es fácil, ¿eh? O sea, quiero decir que suena vital, pero también es una cosa, pero también tiene que venir un poco de, o sea, creo que también tiene que venir de arriba a nivel organizativo, el saber definir esas áreas. Es donde he visto bastante error, ¿no?, en algunos casos, que luego parece que tienes ahí a los equipos haciendo un hot desking, ¿no?, de hoy estoy con esto, mañana con lo otro, y al final te encuentras que nadie tiene contexto de nada, nadie termina nada, sacas una cosa, luego se queda por ahí colgando y al final, sinceramente, el que sufre es el usuario porque acaba con un Frankenstein de producto, con una experiencia terrible y ¿sabes? Y al final el usuario no tiene por qué tragarse, ¿no?, tu organización interna. ¿Y te pasa a la inversa? ¿Tener que quitar funcionalidad y quitar cosas? Sí. ¿Y con qué te has tenido que pelear para conseguirlo? ¿O qué producto no quiere nunca quitar cosas? Sí. Bueno. ¿Has conseguido, oye, para que quitar esto? Es que esto lo carga, o esto va ahí en su botón. ¿Has conseguido tirar funcionalidad? Yo he sido... A base de crecimiento, por decirlo. Yo he sido bastante killer de funcionalidades. Al final, números. Oye, esto me está costando una pasta en soporte, lo tienen 5 gatos que encima me genera muchísimo ruido, tengo que dedicarle no sé cuánto tiempo cada sprint a resolver cosas que salen de aquí, o sea, adiós, no puede seguir. Y el del área, que precisamente fue el que lo pagó, que te mata, ¿no? Pero, o sea, al final, o sea, todo recae en los números, yo creo, en buena medida. Has dicho que antes de Head of Product fuiste usuaria. ¿Te has cargado funcionalidades que no te gustaban cuando eras usuario? No, pero también, o sea, yo fui usuario, fui muy early adopter, pero, o sea, ahí ha habido mucho cambio también. Pero yo estaba encantada en su día, ¿eh? y sigo. Un placer contar contigo.